Bueno, lo principal, pienso yo, que comienza con la oración. Jesucristo nos dijo, vayan y recluten otros discípulos, hay falta obreros para la mies. Él no desafió a reclutar o a motivar, sino a orar. Él dijo, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es decir, nuestra función más importante es pedir que el Espíritu Santo toque los corazones y que mueva, así como Hudson Taylor en China estaba pidiendo, Señor, envía más obreros. Y de pronto lo pidió el doble el siguiente año y siempre de respuesta a la oración, Dios enviaba más misioneros, más obreros. Y creo que la mejor motivación es doblar las rodillas y clamar por más obreros. Creo que la motivación la hace el Espíritu Santo tocando cada vida. Un plantador de iglesias comienza siendo comisionado por la iglesia local. La iglesia local le envía como plantador de iglesia y nuestra tarea es entrenar a este plantador y darle herramientas y desarrollar habilidades para que él pueda establecer. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en que este plantador es miembro de su iglesia local, al mismo tiempo él está entrando a una nueva comunidad. Durante ese proceso, su pastor le mentorea y el primer contacto que él tiene con su comunidad es identificar quiénes son las personas que están lejos de Dios, cerca de él. Generalmente recomendamos que quien va a plantar iglesias sean personas que ya están involucradas en su comunidad, que conozcan el contexto, que sean parte de un ambiente, de manera que ellos no van a ser extraños en ese lugar. Ellos llegan y lo primero es, le invitamos a identificar las necesidades del entorno y cómo pueden responder a esas necesidades y además cómo pueden identificar a las personas que están alejadas de Dios, pero cerca de ellos. Una vez que ellos identifican esa persona de paz, le llaman algunos, otros le llaman word vimeo, personas estratégicas. Una vez que ellos identifican a esas personas son las que va a compartir el evangelio y con las que va a comenzar un proceso de discipulado. Entonces comenzamos a través de conectar el contexto, luego una etapa de predicar y conectar a Dios, a esas personas con Dios. Luego los que responden afirmativamente, estas personas comienzan un proceso de discipulado. Y la primera iglesia que nace allí es a través de un grupo donde el plantador está comenzando a transmitir vida con estos discípulos. Una vez que se logra ese proceso, entonces el plantador invita a estas personas a hacer el compromiso con Jesús por medio del bautizo. El ejemplo de Jesús enviando a las personas de a dos varias veces habla del elemento del equipo de la plantación de iglesias. El libro de los Hechos está lleno de ritmos, de patrones, de cómo se alcanza la próxima aldea y cómo se levantan líderes para cuidar de los existentes o para extenderse hacia lo nuevo. Si bien obviamente lo de Jesús era el principio, Jesús, su ministerio es desarrollar el liderazgo de 12 básicamente, o de los 120 que terminan estando en el aposento alto, pero su trabajo fue centrado ahí, pero si bien se centró en eso, yo creo que fue una forma estratégica de poder adiestrar o enseñar o discipular correctamente a ese grupo, que sería el grupo que luego tendría que salir hacia el mundo a predicar el evangelio. Así que lo que veo en Jesucristo, que Él predica o enseña, discipula un grupo reducido, pero ese grupo reducido entiende la misión real, que es evangelizar el mundo, y luego salen a predicar al mundo, especialmente a través del apóstol Pablo, un apóstol hacia los gentiles. Pero creo que la diferencia es un poco ahí. Jesús se dedica a adiestrar un equipo y luego ese equipo es el que lleva el evangelio a todas partes y bueno, llegó hasta nosotros, ¿no? Muy importante esta pregunta porque en los primeros 10 años utilizamos la estrategia de alquilar un local, comprar sillas, es decir, adecuar un auditorio, dar una ofrenda al obrero, pero eso es algo que
realmente es alto costo y no siempre es un alto impacto. Cuando empezamos el otro proceso, iniciamos muy diferente. Empezamos con una estrategia de llegar a la comunidad y empezar a levantar personas. Empezamos a formar grupos pequeños, en unos casos. En otros empezamos a hacer actividades deportivas en el parque con niños y luego los padres se venían sumando. Entonces, en esta segunda etapa entendimos que primero teníamos que tener la iglesia, que son las personas, y luego vendría el templo. Últimamente descubierto en África ha sido que ellos han formado grupos de estudios o descubrimientos de verdades bíblicos. Y ha sido muy interesante que, a pesar que la gente tiene trasfondo islámico, quieren asistir a este tipo de grupos donde juntos tratamos de descubrir algo. Y creo que en la plantación de la iglesia tenemos que permitir que la gente, ellos mismos puedan descubrir verdades bíblicas. Y cuando ellos descubren por ellos mismos, quedan grabados en tal manera que no son como verdades que otros han traído a ellos. El problema es que muchas veces tenemos prisa, queremos resultados inmediatos, pero Dios tiene tiempo. Y ha sido interesante ver cómo han formado este tipo de grupos de descubrimiento y poco a poco han llegado a entender que es una iglesia. Pero entendemos que la plantación de iglesias no inicia en todo lugar solamente edificar un edificio, sino se tiene que edificar primeramente internamente gente, descubrir lo que es la verdad. Definitivamente tenemos que contextualizarnos en cada cultura. No es lo mismo plantar una iglesia en una zona urbana que plantar una iglesia en una zona que es rural. No es lo mismo plantar una iglesia con personas que tienen un nivel de educación quizá de instrucción superior, con personas que solo pudieron estudiar tal vez algo básico. Entonces, lo que hacemos es que primero hacemos un estudio de la comunidad para, según eso, saber cuál debe ser la estrategia para levantar la iglesia. Pero es ahí donde nosotros empleamos algunas estrategias que nos permiten poder acercarnos a las personas, no primeramente con el mensaje, sino buscando la forma de cómo servirles. Los desafíos que encontramos es buscar formas creativas de cómo compartir el Evangelio, no con una estrategia específica, sino con la que más se dé apropiadamente en esa cultura. Por ejemplo, a nuestros plantadores nosotros les damos una caja de herramientas, un martillo, un desarmador, una tenaza, y les decimos a ellos, estas son sus estrategias. Usted va a usar cada una de estas herramientas de acuerdo a su necesidad. Posiblemente esta estrategia le sirva, posiblemente no. Usted decide cuál va a ser la mejor para su contexto. La religión, la manera de pensar, la situación política, la pobreza, todos esos aspectos que nosotros podemos ver en el contexto son importantes analizarlos previo a la plantación de iglesia, para que podamos ver cuáles son las situaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de evangelizar una comunidad. El desafío es grande, porque tenemos que enfrentar esos problemas, esos más que problemas, oportunidades y desafíos para poder llevar la iglesia a esa comunidad. Pero los enfrentamos con un buen diagnóstico, con una buena planificación que nos permita usar las herramientas correctas en el contexto en el que trabajaremos. Creo que hoy en día cada vez más estamos enfocando al ejemplo que olvidábamos en cierto sentido, que en el Nuevo Testamento hubo equipos que trabajaron. Pablo siempre tenía equipos
delegó responsabilidad, ayudó a gente joven crecer, pero después este tipo de ejemplos no funcionaron en la práctica porque enviábamos muchas veces personas como individuos a iniciar el trabajo y sufrían mucho porque no tenían gente que colaboró a ellos en tal manera que hubiesen podido delegar responsabilidades en la manera como un equipo donde hay diferentes talentos y dones hoy en día puede funcionar. Creo que de la historia podemos aprender que no es correcto si nosotros no entendemos etapas en la plantación de las iglesias. Hay una etapa donde los pioneros tienen un papel muy central, pero para que no haya una dependencia errónea, tenemos que evitarnos que no tratemos mantener el control demasiado. Tenemos que crecer juntamente con los recién convertidos y no tener temor de delegar la responsabilidad en el momento correcto.